Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Bufacanyes. Bon dia, Pedro Vicente Roble. Bon dia, Víctor Herculón Benítez. Molt bé, avui parlarem d'Hèrcules, no? Sí, de All My Hércules. Old Man Hèrcules, no? Que és la versió... Què he dit jo? Old My, que no sé. Old My, no és És xungo. L'Adrián Bonilla ens presenta el segon volum de Alcaios, Sí, que és això, com dèiem, com una versió de l'Hèrcules Bay, no? sí, sí. I- Una versió del Old Man Logan, Sí. però en Hèrcules. Hèrcules. Amb un dibuix espectacular. El dibuix, com sempre, sí, el primer ja ens va agradar, aquest Sí. segon encara és molt millor. Doncs deixarem que els nostres oients puguin escoltar l'entrevista que vam fer amb l'Adrián al Còmic Barcelona. Exacte, un any després, com Sí. diem, vam tornar a tenir a trobar i ens va explicar moltes coses que han ocorregut al voltant d'aquest còmic i en aquest còmic. Doncs sí, us deixem amb els nostres llos Del passat. del passat. Apa! Doncs ens hem donat pas a nosaltres mateixos. Hola, Víctor Calderón. Hola, què tal? Estem una altra vegada, un any després, amb l'Adrián Bonilla i amb la segona part del Caios, que era un còmic que t'ha portat molta feina i que està de puta mare. S'ha de dir així de clar. Gracias, gracias. Aquí estamos otra vez. ¿Tenías ganas de que saliera ya o no? Porque Uf, tenía ganas de que saliera hace un año. sí, ¿no? Se ha alargado un poco y además sí. hemos apreciado que es casi el doble de ancho que el primer volumen, Casi el ¿no? doble. Son 80 páginas más que el 1. Que también, como el papel es gordito, pues da la sensación de que encima es... Si tú pones uno al lado del otro, casi el doble. O sea, es un poco una ida de olla. Es un truco editorial lo del papel gordo, también te diré, porque ahora no sé qué cómic estábamos ojeando aquí en el Salón del Cómic y hemos visto un cómic de 100 páginas, pero con un grosor, un gramaje cada página que hacía que se pudiera publicar en tomo Claro, además gordo, ¿no? te da la sensación Pero de bueno. que estás pasando como 3 páginas a la vez. Sí, sí, sí. No es o sea, es el caso, es buen papel, pero creo Sí. que es lo que pide. Además, papel poroso, mate, que sí. es también para una historia en blanco y negro, Sí, sí, sí. con elementos fantásticos y mitología y tal, pues es lo que pide. El diseño también siguiendo un poco la estela del primer Sí, volumen, ¿no? la idea era hacerlo lo más parecido posible, claro, para que la gente no se vuelva muy loca. Había gente que me decía, "No, el segundo lo vas a hacer en rojo, ¿no?" Y yo como, hostia, no... Porque En plan, no sé de dónde sale esa idea, ¿no? Pero yo, hostia, no, lo iba a hacer igual en azul. Quizá hacerlo de yogur griego, ¿vale? Claro, Pero ¿no? en rojo. Pero como que había gente que lo tenía súper interiorizado, que el segundo iba a ser en rojo. Y yo, bueno... Recordamos que el primer tomo de Alcaios nos sorprende con un All My Logan, un All My Hércules Un sí, y... Hombre, así aquí, claro, el Old Man Hércules. All Man Hércules, y que vemos una historia que es metacómic dentro del cómic, juntando diferentes tipos de cultura, diferentes estilos, marcando mucho la música. Aquí podemos encontrar eso también. Sí, yo creo que desde el principio la idea era que el propio cómic sea un elemento dentro del mundo en el que están los personajes. Y ellos no lo tienen, o sea, no es como para ellos, no es un cómic, ellos es su mundo, ¿no? Y su realidad se cae porque las viñetas se rompen, por ejemplo, ¿no? Y eso al final queda algo muy metacómic por el hecho de que, claro, tú estás leyendo un cómic. Pero la idea era que no fuera tampoco, o sea, que fuera algo que los propios personajes no saben. Ellos no saben que están dentro de un cómic, ni saben que hay gente leyéndoles. En ese sentido no es meta de esa forma, pero sí es meta de que a lo mejor te habla a ti el personaje, pero por un motivo, no porque ellos sepan que es un cómic, ¿no? Y sí, todo aquí también he mezclado mitologías egipcias, japonesas, griegas, porque al final mi idea era como que todo esté, que todas las mitologías están juntas, no es una parte de la otra, una se representa de otra forma en otro sitio, no, es como todo coexiste en el mismo sitio, ¿no? Y un poco se viene abajo esa idea conforme va avanzando el cómic, sí. para tener la mitología que tenemos hoy en día. También veíamos, claro, el primer cómic
eras dibujante y en este eres autor completo, guionista, dibujante. Iba a decir colorista, pero lo único que está en color es la portada. Sí, sí. Uf, menos mal. Y menos mal. Y también quería comentarte del tema de recursos gráficos y la diferencia de trabajar solo a trabajar con un guión, ¿no? Porque supongo que aquí te has sentido suelto a hacer lo que hayas querido. Estoy solo porque me ha tocado, no porque yo haya querido. Entonces, en ese sentido, es un poco una mierda. Realmente la experiencia no ha sido buena y muchas de las cosas las he tenido que hacer porque me ha tocado hacerlas. Entonces, no trabajas del todo a gusto, pero sí que intentas buscar el lado bueno de eso, ¿no? Y decir, bueno, lo puedo hacer, voy a hacerlo con calma, me tomo mi tiempo e intentas hacerlo lo más tuyo posible. Porque tienes que estar mucho tiempo con ese cómic y tienes que estar mucho tiempo solo con esto y lo mejor que puedes hacer al final es cogerlo y decir, mira, pues estoy solo, pues venga, lo hago solo y lo hago mío y que lo pueda disfrutar yo primero y luego la gente, ¿no? Pero realmente el cómic lo he hecho por los lectores, porque es que al final eran los lectores los que pedían el cómic también. Y eso para mí ya es la hostia, el de tener gente que está esperando que tú hagas algo. Además, como músico también, que tú lo sabrás, que la gente te diga, oye, ¿cuándo sale lo vuestro? Joder, pues es como guay, ¿sabes? Entonces era un punto de motivación extra, como de decir, bueno, ha pasado esto, estoy solo, pero no pasa nada porque yo puedo seguir con esto y hacerlo bien. Y va a ser difícil, porque ha sido difícil, porque al final te tienes que meter en algo en el que no estás acostumbrado. Pero yo creo que he conseguido algo que... Y creo que lo has disfrutado bastante porque aquí hay unas páginas en las que se nota que has disfrutado dibujando. Sí, algunas cosas sí que era como de, ¡buah, qué guay! Porque yo mismo lo había escrito y decía, joder, es que esto va a estar muy guay cuando la gente lo lea, ¿no? Y como que le quieres poner el tiempo y las ganas necesarias de, quiero que esto quede muy bien porque luego esto es un momento importante y que la gente le va a gustar, no quiero que sea así rápido ni... O sea, he dedicado el tiempo que se merecía la obra y más, realmente. Y claro... no lo volvería a hacer, desde luego. O sea, lo haría con otras condiciones, ¿no? Pero... O sea, ¿no vas a ser autor completo próximamente? Sí, no, eso sí, seguramente, eso seguro, porque al final yo siempre he hecho cosas para mí y siempre he estado haciendo cosas yo que luego no salen o que las hago y las tengo en casa. El problema era hacerlo de esta forma, ¿no? Como de, tú no planteas el proyecto como autor completo, sino que lo planteas con más gente y luego se te viene abajo eso, ¿no? Entonces de repente tienes que ser tú solo el que lo haces y el que lo sacas adelante y la gente te pregunta solo a ti y viene a las firmas y te preguntan a ti y es como, hostia, vale, de repente estoy yo solo en esto. Y claro, el proceso de empezar una obra como autor completo y a terminarla como autor completo es totalmente distinto a empezarla con alguien y de repente decir, ahora me toca a mí hacer esto, ¿no? ¿Y has necesitado ayuda? Veíamos que en los créditos ponías ayuda de correcciones de última hora, bueno, a contrarreloj y tal. A la hora de escribir, cuando tú te escribías, bueno, esto va a ser así, y no lo veías claro, ¿pedías ayuda para que tuviera coherencia? Sobre todo a mi pareja Raquel sí que le preguntaba muchas veces al final del día, en plan de, ¿puedes leer esta página y decirme que tiene sentido? Sí. O léete esto a ver qué te parece, porque muchas veces era, claro, yo este año siempre lo estoy diciendo, es el año que más inseguro he estado y que menos autoestima he tenido. Entonces ha sido, claro, todas las decisiones que tomaba de repente era como, hostia, yo no sé si esto está quedando bien, si no, le daba muchas vueltas. Y entre mi pareja, mis amigos, pues iba pasando cosas. Oye, ¿qué os parece esto? ¿Esto os queda bien? ¿Es forzado? Esto? Y así vas avanzando, ¿no? Y luego ya cosas como más... Por ejemplo, a David Lafuente le pregunté algunas cosas de narrativa también para que me ayudara a elegir ciertos planos, ciertas escenas. A Yutaro le pregunté por los efectos, que hay una parte de manga que tuviera los efectos como si fuera un manga de verdad en japonés, y están puestos en japonés adrede. O sea, he tenido ayuda en ese sentido, pero realmente ha sido un yo me lo guiso, yo me lo como, pero de vez en cuando que alguien me ayude a poner la sal, porque yo no sé qué punto tiene de sal esto, ¿no? Yo lo voy probando y digo, bueno, yo creo que está bien, pero pruébalo tú también. Es necesario también, porque cuando trabajas solo y estás ahí... Que pierdes el foco mucho, ¿no? Tú lo ves muy claro porque lo has hecho tú, lo has escrito tú, y a lo mejor para un lector que viene de nuevas no enlaza, no tiene sentido, ¿sabes? Sí, y como decíamos también, tema... Eso, hay como homenajes, referencias, a lo mejor no tantas como en el primero, pero sí que hay cosillas... ahora estamos echando un vistazo, has mencionado a Mignola, Garfield, Jim Davis, Tintín, también hay mucho de cómic de superhéroes. Sí, o sea, sí. Y hay mucho plano de peli y referencias a series.
todo lo que he podido que me encajaba en el momento. Sí. Lo he No intentado ha meter. sido forzado, sino que ha sido... No, he intentado que si fuera lo más... Dentro de que estás forzando un plano para que la referencia visual sea clara, ¿sabes? Sí. Dentro de que está ahí ya forzado de por sí la propia idea, intentar que tenga el sentido narrativo de decir, claro, aquí pues esto va a pasar, pues voy a hacer que pase como pasa en esta serie para que la gente que haya visto la serie diga, mira, ha puesto esto, ¿no? Es más ese rollo. También me mola porque hay unas páginas también que es tipo manga, que le tienes que dar la vuelta para leerlo. Sí. Que eso es algo que creo que hay muchos autores que se olvidan de que es un formato físico al final en el que se va a leer, y creo que también se le añade un factor añadido, ¿no? De algo más para... Si tienes un libro entre las manos que te ha costado lo tuyo, pues disfrútalo como objeto físico también, ¿no? Sí, además eso era una idea que teníamos al principio ya, de cuando estábamos haciendo el 1. Y pensábamos que teníamos la idea que era como, esta idea es la repera, el manga giras y de repente tienes que seguir leyendo, pero como lees un manga, no al revés y tal. Y de repente me acuerdo que estábamos en Tomos y Grapas. Sí. Y comentamos así por encima la idea, Alfredo de Tomos y Grapas, y nos dijo, hostia, pues como Javier Olivares en no sé qué cómic, y dijimos, no jodas. Sí. Que esto ya está hecho. Y es de, sí, y es de, joder, mierda. Pero bueno, yo he intentado además todas las referencias estas que pasan en un capítulo en concreto, que sale estilo Tintín, estilo Ibáñez, Dragon Ball, Garfield, que luego tengan un sentido dentro de la historia, y que el hecho de que cambie de estilo el cómic tiene un porqué en el propio cómic, y los propios personajes también están diciendo qué nos está pasando, ¿no? Como de, en ese sentido también es meta, ¿no? Pero es más como de, tiene una explicación el que de repente sean como Tintín o como Ibáñez, ¿sabes? Sí, de referencias también, comentar que los títulos de las canciones, igual que en el primer volumen, son, ya lo he dicho, los títulos de los capítulos son títulos las canciones. Que bien decías que eres músico también. Una pregunta que siempre me gusta mucho hacer, que si quieres puedes hablar un poco de los títulos de los capítulos, pero me interesa más qué música escuchas para dibujar y para trabajar, que es algo curioso y que nos escucha algún artista que le puede ir bien tu recomendación. Pues mira, tenía justo, este año hicimos con Los Monstruos de Frankenstein una lista de reproducción, de Spotify, una playlist con canciones que influencian a la banda, que era pues esto, rock and roll, garaje, todo muy clásico, ¿no? Y muchas veces me ponía esa lista porque la verdad es que nos ha quedado una lista de puta madre. Y era como, joder, cómo mola esta lista, ¿no? No hay ni una mala, no quieres saltar ninguna, ¿no? Pero luego, nada, podcast también mucho. He visto House. He estado viendo Dragon Ball otra vez con el 2. Me he puesto también a veces Laboratorio de Dexter, me he puesto de The Eddy. Laboratorio de Dexter. Sí, o sea... ¿Cuál era el tío forzudo aquel? Joe no sé qué. Johnny Bravo. Johnny Bravo, eso. Ese me molaba a mí. Tengo una camiseta ahí justo para ponerme la mañana, me pondré la de Johnny Bravo. Sí, no sé, en general, todo lo que puedas. Y hemos dicho que el cómic, hemos dicho en anteriores programas de los Bufacañas, que el cómic es en blanco y negro. Sí. Y mucha gente a veces no le importa comprarse el manga en blanco y negro, pero en cambio cuando ven un cómic europeo, un cómic de superhéroes americano y tal, lo quieren en color, y cuando lo ven en blanco y negro hacen como un poco de pero es que cuando no hace falta el color, es un ejemplo de que no hace falta color en este cómic. ¿Cómo trabajas las tintas para darle tanto sentido muchas veces a muchas de las páginas que vemos, que le dan un dinamismo brutal? Pues aquí sobre todo fue escuchar mucho las críticas de la gente del 1, ¿no? Y sobre todo las constructivas, ¿no? Las que te ayudan realmente a decir, hostia, lo que están diciendo es así, o podría mejorarlo, o puedo analizarme a mí mismo, decir, esto es así realmente, ¿no? Y yo mismo ya tenía cosas con el 1 que yo me veía y decía, joder, aquí igual le he pecado un poco de, voy a hacerlo todo súper bonito, súper la leche en tu cara, con un montón de líneas y tal, pero luego narrativamente se pierden muchas cosas, ¿no? Y que a lo mejor el lector lo pierdes por haber intentado hacer algo bonito, ¿no? Y al final el cómic no se trata de hacer pósters ni de hacer dibujos chulos, se trata de contar historias. Entonces es mucho mejor simplificar y es mejor buscar una manera guay de contar la historia que hacer un dibujo como si fueras aquí Jim Lee todo el rato, ¿no? Es como nos dicen a los que somos músicos aficionados, menos es más. Menos es más, total. Y yo he simplificado mucho el estilo
Y también luego, conforme he ido avanzando, he ido aprovechando más el tema de las tramas, porque es algo que en el 1 lo metí por el hecho de ser blanco y negro, aprovechando para hacer esa temática un poco más manga. Y aquí también he usado las tramas de forma de como un pincel que es directamente la trama. Por ejemplo, en la portada se puede ver el tridente está hecho con una trama. En algunas páginas el pelo de Zeus está hecho directamente con un pincel que es de trama. O sea, he cogido la trama también para darle ese enfoque de grises, blancos, negros, para conseguir algo mucho más visualmente atractivo de primeras y que se pueda entender fácil sin tener que forzar tanto la vista como en el 1, que en el 1 sí que había mucha línea, mucha suciedad y emborronaba un poco toda la narrativa, ¿no? Y era espectacular visualmente. Claro, sí, pero perdías mucho, a algunos lectores los perdías en eso, porque no entendías del todo lo que había en las viñetas. Incluso a mí me pasa con el 1 ahora también, que habiéndolo dibujado yo hay viñetas que pienso, hostia, aquí me cuesta ver exactamente por dónde estaba haciendo yo esto, ¿no? ¿Por qué he hecho esta línea y no la he quitado cuando realmente no sirve para nada esta línea, ¿no? Y yo creo que en este está todo mucho más medido. Todo es literalmente... Todo, incluso rotulación, donde pongo tal, donde pongo... O sea, es enfermizo. Hemos visto porque además incluyes 5 o 6 páginas de extras, que también se puede ver un poco la preparación de las páginas y que todo tiene como un sentido... Está todo pensado desde el boceto donde pongo los textos y todo, porque si no es... De hecho, en las páginas de la que es como Mortadelo y Filemón, creo que es la primera que puse con los extras, y mi idea era hacerla sin los textos. Vale. Poner solo los lápices, ¿no? Y cuando quité los textos me di cuenta de que debajo de los textos no había dibujado nada. Vale. Entonces dije, hostia, qué mal queda esto. Voy a poner los textos porque es que debajo del texto no hay nada dibujado. Vale. No pasa en todas las páginas, pero en algunas que están pensadas ya directamente con el texto puesto, pues no he perdido tiempo dibujando debajo del texto, ¿sabes? Entiendo que normalmente se hace así. Volviendo a los extras, que se incluyen extras, a mí yo los disfruto bastante siempre, sobre todo porque hay también de diseño de personajes y tal. ¿Te gustan los extras en los cómics? Sí, a mí, joder, como autor los disfrutas. Yo creo que es parte de la historia en cierto punto, ¿no? Es como tú estás leyendo todo el cómic, pero luego tienes que leer el proceso de ese cómic para saber el por qué han hecho ciertas cosas, ¿no? E incluso, por ejemplo, en Watchmen tienes el guión de la primera viñeta de Watchmen, que es una hoja entera solo para una viñeta, y dices, hostia, ahí entiendes cómo se han tomado este proyecto, ¿no? En plan de, madre mía, aquí le han dedicado mucho trabajo, no es porque sí. Y en los extras, pues, tienes también espacio para otras cosas. Aquí he añadido, por ejemplo, un diario que hace el propio Hércules, en el que él está contando su experiencia en un momento de la historia, y puedes leer cómo se siente, lo que va pasando alrededor suyo, y añade, es como que cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Pero sin pasarse. Entonces, aquí, pues aparte de diseños, cómo trabajas, por dónde eliges poner esto y eliges poner aquello, pues tienes también ciertas cosas como esto. Información extra o detalles que a lo mejor en la historia no te caben y dices, bueno, lo pongo como extra porque a lo mejor no hace falta en la historia, pero luego como un extra queda guay porque enriquece todo mucho más, ¿sabes? Sí, que no es obligatorio leerlos, pero... De hecho, lo he puesto en una nota, un pie de página que hay en una de las páginas, que es, en este momento puedes pasar a los extras a leerte esto si quieres, para entender el contexto donde están ahora, pero también puedes no leerlo porque... no es importante para la trama de la historia, sino es más contexto. Entonces lo he dejado en los extras como de, puedes leerlo ahora o puedes leerlo al final, que también está bien, ¿sabes? Sí. También, para ir acabando, porque te queríamos preguntar también, estuviste hace unos meses en París, en un atelier. Cuéntanos un poco qué es esto, porque era algo organizado por Marvel. Sí, esto te pilla totalmente por sorpresa. Yo pensaba que era 100% spam el correo, porque de repente era como, te estamos invitando a París a estar aquí una semana en no sé qué de Marvel. Yo, no, esto es spam. Y claro, me sonaba lo del Marvel Art Atelier, me sonaba de un vídeo de Danny Parker, que fue invitado el primer año. Dije, voy a ver el vídeo, a ver qué cuenta de esto, ¿no? Y la experiencia era igual, era como de repente le llega un correo, se piensa que es spam, y luego de repente está en Disneyland París una semana recibiendo clases de profesores que son dibujantes de Marvel y dices, hostia. Y entonces ahí fue como, hostia, esto es de verdad, ¿no? Va en serio, Va en serio. Y en mi caso era pues con Adam Kubert, Sara Pichelli, Carmen Carnero y Olivier Coipel.
que eran los, Que vaya- eran los vaya profesores. 4, sí, Entonces, de todo el mundo elegían a 5 artistas para atender a las clases, ¿no? Y estabas una semana en Disneyland París, Vale. aprendiendo de esta gente y estando allí con otros artistas que además tenemos muy buena relación todavía entre nosotros, hablamos casi siempre. Entonces, muy guay porque conoces a más gente en el medio, también te ayudan. Con Sara Pikeli también hablo de vez en cuando. O sea, es como... Genial. Es sí. muy guay. Sí que es verdad que luego es un poco competición porque gana una persona el atelier y le dan una vale. portada en Marvel y esa parte pues es como más, bueno, para nosotros Ya. ganar era estar allí, ya, Sí, realmente, sí. ¿no? Pero te da el contacto, de ahí puedes enviar Sí. más correos, ellos ya te tienen fichado, ya saben cómo trabajas. ¿Y trabajas un proyecto concreto o son como varias No, bueno, clases trabajando Ah, cosas? Sara Pikeli nos dio clase de portadas, Vale, Kubert era de storytelling, Carmen de diseño de personajes sí. y Oliver Coipel de estilo. Entonces, en cada clase nos enseñaban un poco cómo va el tema, aunque era realmente básico, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo básico. Y te dicen, ahora vas a hacer como la tarea, ¿no? Pues si Ya. teníamos clase de covers con Sara Pikeli, después de comer teníamos que hacer una cover de Spider-Man en 3 horas. Vale. Y tenías ahí esa presión de estar delante de Sara Pikeli. Yo, en mi caso, fui el único que hizo a Miles Morales. Ostras. Y era como, hostia, ya. Y Sara Pikeli ¿Pero lo escogiste tú o te Bueno, tocó? yo hice un boceto de Spider-Man. Y ella me vino por detrás y me dijo, este es Miles Morales, ¿a que sí? Y me quedé como, joder. Y la miré como de, sí que es Miles Morales. Y al final me tocó hacer a Miles Morales. Y me venía y me hacía así, me puteaba porque me hacía... ¡Ay! Mientras yo estaba con una línea y yo como, Hostia, hostia. mierda. Y me hacía bullying. Ahora tengo curiosidad de saber cuál es tu Spider-Man. Peter Parker, claro. Vale, ¿con algún autor concreto? Hombre, ¿Alguna etapa que recuerdes especialmente? Yo diría Romita, Vale, porque es cuando salieron, creo que eran los de Forum, los recopilatorios de Forum, puede ser, que eran cuando salió la peli en 2001 o 2002. Sí, sí. Salieron unos recopilatorios de la etapa de... El rojo, que era... Sí, y creo que era Romita o Romita Junior, ahora no sé si era uno u otro, pero bueno, ese Spider-Man de esa época, ¿no? Clásico y tal, y luego ya Romita Junior con el de Straczynski y tal, que también... Sí. Mark Buckley también sería, pero bueno, Buckley es que tampoco me gusta mucho el estilo que tiene de dibujo, pero el Ultimate Spider-Man es... Ya, es muy Te lo fresquito. lees sin darte ni cuenta. Yo de pequeño leí y me marcó bastante McFarlane haciendo Spider-Man. Claro, Y también. no sé si todavía es bueno que lo diga en voz alta, pero me gusta mucho. Bueno, el yo Spider-Man de el McFarlane. McFarlane yo tenía muñecos de la época, Hostia, claro, finales de los sí. 90, todos los Spider-Mans eran ese Spider-Man, Sí, con sí, los sí. ojos grandes, con súper fuerte. Sí. Y yo ese recuerdo de Spider-Man así lo tengo de los muñecos, más que de los cómics, claro. Bien. Para ir acabando también, habría que preguntarles qué está haciendo ahora, ¿no? Que vamos a leer de él pronto. Antes de eso, el cómic, ¿cuánto ha tardado más o menos en hacerse? Pues año y medio, empecé en julio de 2023 y lo he acabado en febrero de 2025. O sea, que te ha pillado por medio la Dana. Toda la Dana. ¿Cómo te ha afectado la Dana a la hora de acabar el cómic? Si te quedaban viñetas por hacer o historia por pulir. Yo, justo en octubre, yo ya estaba diciendo, bueno, me queda el mes de noviembre, porque me quedaban nada, creo que eran 13 páginas, 14 páginas. En noviembre lo acabo y en diciembre lo entrego y puede salir para el Salón de Valencia, ¿no? Y de repente fue, pues eso, a mí me pilló haciendo los logos estos de aquí, en el sofá de mi casa con el iPad. De repente veías las noticias y dices, hostia, ¿qué está pasando? Y claro, yo estando en Valencia, que ya se notaba que hacía mal tiempo, pero no llovía, ni nos habían avisado de nada, ni nos esperábamos nada de la que venía. Y claro, mis padres viven en Paiporta, yo he vivido en Paiporta con ellos muchos años, y empezamos a ver por la tele que se había caído un puente en Picaña, que está al lado, Sí. y al lado del local de ensayo nuestro, por ejemplo, y yo lo primero que pensé fue en el local. Porque yo he visto el barranco de ese Paiporta lleno tantas veces de la lluvia que ha caído, que yo me digo, para que se salga este barranco, pase algo malo con esto, tiene que caer mucha agua. Y como no llovía, Ya. pues decías, bueno, pues no pasa nada. Y yo pensé en el local porque lo que veía era Picaña, ¿no? Y luego ya llamé a mis padres y pues ahí ya se complicó la cosa, ¿no? Y mi padre Ya. se quedó ahí en el garaje. Sí. O sea, ahí ya fue, pues eso, todo el mes de noviembre y diciembre. El mes de noviembre fue entero allí en Paiporta, quitando barro, yendo, viniendo, Sí. el entierro, tanatorio, todo este rollo y intentar volver a hacer algo, ¿no? Porque dibujar también era difícil porque mi padre,
que está dedicado el cómic, por cierto, a él. Sí, lo hemos visto. Era muy, muy fan de los Vengadores, le gustaba mucho Marvel y además siempre estaba hablando a todo el mundo de mira a mi hijo que dibuja, no sé cuánto. Entonces el volver a dibujar era como, no sé yo esto cómo me va a salir. Y resultó ser casi más terapéutico porque dibujando se te olvida todo, ¿no? Y al principio empecé a hacer tonterías con los monstruos de Frankenstein, hacía viñetas con un Frankenstein así graciosete, me ayudaba un poco a tirar para adelante. Y cuando ya me puse otra vez con esto en diciembre, yo pensé, bueno, pues en diciembre lo acabo y en enero lo entrego. Y en diciembre hice 2 páginas porque es que no podía conmigo mismo. Entonces, difícil, era un proceso más que llevar encima porque entre que te quedas solo en el proyecto, de repente tienes que escribir tú solo, hacer prácticamente todo tú, el adelanto se te queda corto y estás mucho tiempo sin cobrar, pero tienes que acabar el proyecto, de repente viene la dana, se muere tu padre, es como, Dios mío. Puede parar ya este año, ¿sabes? A ver si es como que las cosas buenas que había en el año no compensaban para nada las malas, ¿no? Y era una bola ya muy grande que se sumó, la dana se sumó a esa bola grande que ya pues ya era como inaguantable. Recordemos que todavía hay poblaciones afectadas, mucha gente que está es la cosa afectada, todavía, daños materiales y emocionales a punta pala. Sí. Pero bueno. Pero mira, al final te pones también un poco por ellos, ¿no? Por la gente que no está y dices, pues venga, lo acabo y va a quedar bien y esto ya una vez hecho me olvido de esto y a otra cosa ya está. O sea, a mí esto ya o sea, con perdón, pero me la suda totalmente. O sea, bueno, estoy del Alcayos hasta los cojones. Cuando acabas... Es que tú no sabes la cantidad de cosas de Hércules que he visto durante todo el año. Imagino, Pero cosas... El otro día, viendo Daredevil, ponía Daredevil número 1 en España, número 2, Hércules. Yo, no puede ser. O sea, ¿quién está viendo Hércules, tío? O sea, ¿cómo puede ser? ¿No has visto Hércules tú de la de Disney? Sí. Buah, la he visto 3000 veces la peli. Pero que eran cosas como que dicen, no puede ser que esté saliendo Hércules en esto. En la falla de mis padres, el año pasado hicieron en la presentación, bueno, hacen siempre como un baile y tal, hicieron Hércules. ¡Ostras! Tío, no, joder, tío. Vaya. Y justo fuimos en fallas allí a la falla, nos invitaron porque le daban un premio a mi padre que se lo tendrían que haber dado antes, pero que no era pudieron. fallero, ¿no? Era fallero. Y la falla que tenían este año era mitología griega. Y digo, joder, tío. A tope. Es un no parar, tío. ¿Quemarás el cómic en una falla o algo para hacer honores? Mira, no me he quemado yo, que yo me tenía que haber quemado. Entonces, hasta aquí. Próximos proyectos que puedas comentar no van a tener nada que ver con Hércules, ¿no? Nada. De hecho, lo pensaba, digo, por favor, si Marvel me contacta, que no me diga de hacer a Hércules o a Thor. Imagínate. Porque si me ponen a Thor, digo, joder, no quiero decir que no, pero es que... Lo harías y sería uno de los mejores Thors que pudieran salir. Tendría que hacer, pero... Porque aquí los diseños de Thor son una pasada. Yo quiero decir a cámara, por favor, contrátenlo para hacer Doctor Extraño, que es mi prefe, y los bichos los dibujan muy bonitos. Quedarán muy bien para el Doctor Extraño. Y también, a ver si te escuchan. A nivel de cómic, habrá noticias tuyas por la Comic Con, no de Málaga, sino la otra. La de San Diego. Ya está, no decimos nada más. Y también noticias tuyas de los monstruos de Frankenstein, que también es tu banda, que suena a rock and roll total y mola que te cagas. Además es que está saliendo todo redondo. El otro día publicamos las fechas que tenemos de conciertos y tal, a la vez que publiqué las fechas que tenía de firmas. Y si te pones a comparar, el fin de semana que tengo concierto no tengo firma, el fin de semana que tengo firma no tengo concierto. Yo pensaba, hostia, pero si nosotros hacíamos los conciertos cuando empezamos el grupo hace 10 años, los hacíamos en el local de ensayo, porque las salas nos costaban dinero, porque no conseguíamos cubrir el precio de las entradas y tal, teníamos que pagar. En muchos sitios presentábamos el proyecto y no nos cogían y decíamos, pues lo hacemos en el local y que vengan nuestros colegas. Y ahora de repente nos está yendo, nos está yendo como para poder... Bueno, un grupo underground Claro, exactamente, de poder moverte... Claro. Pues pagar la gasolina para llegar al sitio y cenar y volver. Si nosotros teníamos los mismos monstruos de Frankenstein con otra formación, otro grupo que era Delicias de China, que era de punk. Hostia, dale. Y siempre decíamos que Delicias de China era el que más nos había dado de dinero, porque un concierto nos lo pagaron, creo que nos pagaron 100 y pico euros, y fue como, joder, nunca hemos cobrado. Entonces, que vaya tú por Dios, que el grupo con el que cobramos es con el grupo más tonto que hay y el más punky. Pues ahora con los monstruos nos pagaron también en un concierto que era como, hostia, tío, ahora ya no es Delicias de China, ahora ya los monstruos de Frankenstein. Era como, vaya tela, tío.
A ver si os podemos ver también pronto por aquí, por Sí, Barcelona. Estaría guay. Y esperemos seguir leyendo muchas cosas tuyas. El Alcayos, esto hay que decirlo, el Alcayos lo hemos comprado, el Alcayos 2 lo hemos comprado hoy, lo hemos podido leer por encima, en diagonal, yo le llamo leer en diagonal. En diagonal. Sí. Yo creo que era en pendiente de 90 En grados. pendiente 90 grados para comentarlo. También cuando lo hayamos leído volveremos a hablar de él en el programa porque merece la pena. Sí, yo lo digo mucho, que es que en el 1, al principio yo decía, el 1 es Infinity War, el 2 es Endgame, y ha quedado tan tocho que al final tiene tanta chicha que yo creo que realmente la trama gorda del cómic recae en esto, porque es los dioses están siendo olvidados, que es una trama que ya veíamos en el 1, pero que se exprime del todo en este, ¿no? Entonces el 1 queda como una especie de prólogo a lo que es Infinity War y Endgame, porque aquí realmente es un Vengadores, pero con dioses de la mitología, básicamente. Sí, que si os molan, los grupos de superhéroes, porque también un poco de X-Men, os molará esto. Sí. Pues nada, esperemos seguir leyéndote pronto y a los bufacañas, adeu, ¿no? Pues hasta luego.